Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Almas sin patria, encontrando verdadera paz en el reino de Dios, o en el pueblo de Dios. Hechos 13, versículos 38 y 39. Vamos a leer. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que reconozcas tu necesidad de pertenecer al pueblo de Dios, que sepas identificarlo y que hagas de este reino, de este pueblo, tu patria por medio de la fe en Cristo. Esto es relevante para nosotros, para cada uno de nosotros, porque todos fuimos diseñados por nuestro Creador para ser parte de un solo pueblo reinado por Él, una patria celestial. Y hoy en día, ciertamente, la humanidad no opera de esta forma, como un pueblo celestial, pero su diseño sigue ahí. Estamos diseñados para esto. Y esto se expresa en que todos tenemos un deseo de un sentido de identidad, de pertenencia y de aceptación que viene con esta participación en un pueblo. Este sentido que trae paz al corazón, de estar ahí, de decir, estoy en mi lugar, tengo un lugar donde pertenezco. Querer saber quiénes somos entonces, a quién pertenecemos y que alguien digno nos acepte. Ahí se ve el diseño. Cabe destacar que aunque el alma humana luche, todo en su ser le grita silenciosamente que ese alguien digno solo puede ser Dios, que a Él pertenecemos y que fuimos creados en su imagen para representarlo en justicia en esta creación. Porque sabemos que ningún hombre puede determinar para sí mismo o para otro quién es Él, su propia identidad. Y sabemos que ningún hombre puede determinar para sí mismo o para otro a quién pertenece. Y sabemos que ningún hombre puede determinar para sí mismo o para otro si es aceptable o si no lo es. Y esto lo decimos a pesar de que hoy en día muchas personas dicen, yo puedo decidir quién soy, si soy hombre, mujer o cualquier cosa que yo sienta que soy. Pero el problema es que nadie puede definir su identidad solo, como si viviera en una isla. Todos vivimos en relación con otras personas. Entonces, cuando alguien dice, esta es mi identidad, necesita que los demás la reconozcan, la acepten y la traten como verdadera. Pero no se queda solo ahí. Para que esa nueva identidad funcione, los demás también tienen que cambiar la forma en la que entienden su propia identidad. Por ejemplo, si yo digo que soy algo distinto a lo que soy por naturaleza, los demás tienen que ajustar su forma de ¿qué? De hablar, de pensar y hasta de ver la realidad. Ya no pueden seguir creyendo lo que antes creían de sí mismo o del mundo. Lo mismo pasa con la pertenencia. Yo no puedo decir yo pertenezco si no hay un grupo real que me reciba de verdad y comparte una misma base en común, y tampoco puedo forzar a otros a que me acepten. Y también ocurre esto con la aceptación en un nivel emocional o existencial. Aunque yo diga me acepto como soy, todos necesitamos de alguien más, alguien que tenga autoridad y verdad, nos reciba y nos diga, sí, tú estás bien conmigo. En resumen, en lo profundo, sabemos que solo ser parte del pueblo de Dios podría darnos todo esto. Sin embargo, en vez de buscar paz como un pueblo reinado por Él, nacemos buscando sustitutos para ese pueblo. El primer sustituto es convertir a un grupo, a un colectivo poderoso, influyente en el pueblo de Dios, ya sea por razones culturales, políticas o religiosas. En este caso, la persona busca seguridad en pertenecer a un grupo humano influyente. Puede ser una nación, un partido político, puede ser una tradición familiar, una iglesia bien establecida, pero sin una relación real con Dios.
La identidad se apoya en banderas, en costumbres o en reglas externas, no en lo que Dios tiene que decir. Cuando decimos que uno se pone la polera por estas instituciones, nos referimos a esto. Y así se reemplaza el verdadero pueblo de Dios por un grupo hecho por hombres que puede tener fuerza, pero no tiene esta relación genuina con Dios. Y ejemplo de esto son el nacionalismo, por ejemplo, extremo, el activismo político como una forma de salvación que es tan común en nuestros tiempos, donde se dice que de las cenizas de la revolución va a salir un nuevo paraíso casi. El apego a una religión sin arrepentimiento o confiar en pertenecer a una iglesia sin realmente tener una relación que Dios apruebe. Ese es el primer sustituto, entonces, convertir un grupo en el pueblo de Dios. Un grupo de influencia. Y el segundo sustituto es convertir automáticamente a toda la humanidad en el pueblo de Dios. Una idea general y sin límites sobre lo espiritual. Y aquí no se niega la existencia de un pueblo de Dios, pero se lo redefine como algo generalizado, donde todos pertenecen por el solo hecho de existir o tener alguna forma de espiritualidad. No hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de usar los medios que Dios dispuso para reconciliarse con Él en la Biblia, porque todos estarían incluidos por naturaleza en ese grupo. Eso borra la necesidad de algo delante de Dios y de las cosas que Él pudiera exigir o no. Y convierte todo esto que exige Dios como la fe, como una emoción o una idea personal. Y ahí es donde se escuchan frases como todos somos hijos de Dios, cada uno crea a su manera, o todas las religiones llevan al mismo lugar, o la iglesia somos todos aunque pensemos distinto. El problema, querido amigo, es que Dios no reconoce estas cosas como su pueblo y por tanto nadie debería pretender que esto es así y que ahí pueden conseguir la paz que solo Dios puede dar. Entonces, el pasaje que leímos es parte de una predicación hecha a gente que se hacía llamar el pueblo de Dios, que toca este tema y nos va a enseñar tres cosas. Lo primero es que la paz del ser humano está en ser parte del pueblo de Dios. Lo segundo es que lo que hace que un pueblo sea de Dios es la relación de sus habitantes con Cristo. Y por último, todos pueden ser parte del pueblo de Dios por medio de Cristo. Vamos a partir dando un contexto del texto que leíamos. La Biblia, hablemos de la Biblia, cuenta una historia real y coherente. Dios creó al mundo y aunque el ser humano cayó en pecado, traicionó a su creador, Dios prometió un Salvador desde el día 1 del pecado. Y Dios eligió un pueblo, Israel. No solo lo eligió, lo creó, lo conformó de cierta manera. Y les dio leyes, les dio profetas, les dio promesas, todo apuntando a la venida de ese Salvador. Durante siglos, los profetas anunciaron al Mesías, que era este Salvador, al ungido de Dios, que eso significa Mesías o Cristo también en griego. Y este Mesías, este Cristo, vendría a salvar a su pueblo, no solo de enemigos humanos, sino de su culpa ante Dios. Y cuando llegó el tiempo señalado por Dios, entonces, un hombre llamado Juan el Bautista apareció diciendo básicamente, prepárense, el Mesías ya viene. Y luego señaló a Jesús como ese Salvador prometido hace aproximadamente 2000 años. Jesús vivió sin pecado, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Dios lo aprobó como el único camino de perdón para pecadores. Ahora, en el libro de los Hechos, vemos cómo este mensaje empieza a ser anunciado en todo el mundo. Primero a los judíos, luego también a los no judíos. Y en el capítulo 13, el capítulo que estábamos leyendo, el apóstol Pablo está predicando en una ciudad llamada Antioquía de Pisidia, en una sinagoga judía. Y él les explica que todo lo que Dios prometió en la Biblia se cumplió en Jesús. Y en los versículos 38 y 39, Pablo llega al corazón
corazón del mensaje que es lo que nosotros leímos. Y vamos a partir haciendo una observación de esto que leíamos. Los judíos tenían su paz en ser el pueblo de Dios. Pablo predica en una sinagoga a personas que se reconocen como descendientes de Abraham. Abraham, que Dios puso como el padre de este pueblo. Cada sábado escuchaban la ley y los profetas, las escrituras del Antiguo Testamento, lo que reforzaba su sentido de identidad como el pueblo escogido de Dios. Estaban profundamente orgullosos de su relación con Dios, no por su justicia, sino por haber sido escogidos por gracia, como Pablo mismo reconoce al comenzar su discurso. Esa elección les daba un sentido de seguridad y distinción frente a las demás naciones. Para el judío del primer siglo, pertenecer al pueblo de Dios no era solo una cuestión religiosa o cultural, era la base de su paz, su shalom, esa palabra judía que ocasionalmente se escucha. Y shalom no significaba solo ausencia de guerra, porque significa paz, sino plenitud, bendición, comunión con Dios, esperanza futura y vida bajo el favor, la gracia de Dios. Pero aunque los judíos tenían su paz en ser el pueblo de Dios, tenían una visión distorsionada de lo que eso significaba realmente. Pensaban que bastaba con su origen, sus tradiciones y su conocimiento de la ley para estar en paz con Dios. Habían reducido el shalom, esta paz del pacto, a una identidad nacional y externa, sin considerar que el verdadero pueblo de Dios se define por su relación viva ¿con quién? Con el ungido de Dios, con el Mesías, con el Cristo prometido. Por eso, Pablo no destruye su anhelo de ser el pueblo de Dios, sino que lo corrige, lo purifica y lo dirige a Cristo como el único que puede darles esa paz real que tanto valoraban. Y esto nos lleva al primer punto. La paz del ser humano está en ser parte del pueblo de Dios. Querido amigo, esta es la pregunta clave del día de hoy. ¿Dónde estás buscando tu identidad, tu pertenencia y tu aceptación? Como decíamos aquí, hay dos extremos, pero que vemos expresados de tres maneras. Dentro de los que convierten en un colectivo poderoso o influyente en el pueblo de Dios, hay tres pueblos. El pueblo del poder, el pueblo del rito y el pueblo de la afirmación. Por supuesto, estos no son nombres formales, pero ayudan a entender de qué se tratan estos pueblos. El pueblo del poder. ¿Cuál es el lema del pueblo del poder? Si estamos todos alineados, tendremos orden y justicia. Su Dios es el sistema. El orden externo es su salvación. Esta imposición es montón de reglas a las cuales yo tengo que someterme en mi cuerpo externamente. Y ahí tenemos ideologías políticas que se presentan como una solución total. Socialismo, nacionalismo extremo, autoritarismos que de cierta manera buscan o prometen, más bien dicho, que va a haber paz mundial, va a haber prosperidad, va a haber todas esas cosas que le faltan al ser humano, según ellos, a través de los medios que ellos establecen, a través de estas reglas que ellos establecen, ya sea redistribución de recursos, expropiaciones o cosas similares. Hay movimientos populistas que prometen reconstruir la nación como si fuera el reino de Dios. Hay discursos políticos que presentan la obediencia al Estado como fuente de paz y fuente de unidad. Ese es el pueblo del poder. Y quizás ahí estás buscando tu identidad, tu pertenencia o aceptación. Examínate, querido amigo. También está el pueblo del rito. ¿Qué dice el pueblo del rito? ¿Cuál es el lema? Si cumplimos con lo establecido, Dios nos va a aceptar. Su Dios es la tradición. La costumbre es su seguridad. Las buenas costumbres, dicen ellos. Personas que confían en su bautismo, por ejemplo, tenemos ahí, de niño, o en ir a misa como garantía de estar bien con Dios. Ahí tenemos el rito, proveyendo seguridad de salvación a ellos, seguridad con Dios. Hay ambientes evangélicos donde la fe se mide por asistencia, por la vestimenta o por el servicio visible, pero no se habla del corazón, no se habla muy poco, de manera casi accesoria, secundaria. Hay prácticas religiosas basadas en repetir actos externos sin una fe viva en Cristo.
que entiende lo que está haciendo y lo hace porque ama a Cristo y entiende que esa acción tiene una relación concreta de amor hacia el Salvador. Entonces el pueblo del rito descarta esas cosas y se concentra en lo externo, en el rito. Y ahí busca la identidad, y ahí promete, identidad, pertenencia y aceptación. Nuevamente, examínate, querido amigo. ¿Eres parte del pueblo del rito quizás? Ahí estás buscando tu identidad, tu paz. Otro pueblo es el pueblo de la afirmación, que es este tercer pueblo de esta mentalidad de convertir un colectivo en el pueblo de Dios. El lema es: sé tú mismo y únete a los que te validan. Su Dios es el yo colectivo. La aceptación mutua es la redención. Cuando nos aceptamos mutuamente, dicen ellos, piensan ellos, si tenemos un ambiente en donde nos aceptamos con nuestras diferencias y defectos, independientemente de cuáles sean las consecuencias y cuán dañino sea y cuán lejano de Dios sea, ahí está su redención. Y ahí tenemos grupos en redes sociales donde la identidad se afirma por los me gusta, la autoexpresión. Tenemos movimientos que basan la pertenencia en sentimientos compartidos, en una causa emocional. Comunidades donde quien piensa distinto es excluido por no afirmar esa narrativa del grupo. Y es interesante como en comunidades de fanáticos musicales, muchas veces hacen de su estilo musical una identidad personal y se esmeran en buscar aliados y enemigos en esta causa emocional que tienen con su estilo. Más curioso aún, que los estilos como el metal o el rock, que se presentan como los más irreverentes, muchas veces son los más religiosos y sectarios en su forma de ver esto. Por otra parte, entonces, esos son aquellos pueblos relacionados a convertir un colectivo en el pueblo de Dios. Pero hablemos ahora del otro extremo, de aquellos que convierten a toda la humanidad inmediatamente en el pueblo de Dios. Y acá también podemos distinguir tres pueblos: el pueblo de todos, el pueblo de la luz interior y el pueblo de la inclusión. ¿Cuál es el pueblo de todos? ¿Cuál es el lema del pueblo de todos? El que dice: todos somos uno sin importar lo que creamos. Su Dios es la humanidad. La unidad sin verdad es su ideal. En el fondo estamos unidos por ser seres humanos. Y listo. Eso es todo lo que necesitamos. Frases como todos somos hijos de Dios, sin considerar la fe, sin considerar conversión, sin considerar las cosas que Dios establece en la palabra, es lo que se escucha ahí. Propuestas de unidad espiritual global sin necesidad de, nuevamente, acceder a los medios que Dios estableció. Versiones de iglesia donde no hay doctrina ni distinción entre creyente y no creyente. Todos están en la misma posición. Estas son expresiones del pueblo de todos. Y nuevamente, quizás ahí estás buscando tu paz. El pueblo de la luz interior. ¿Cuál es el pueblo de la luz interior? El que dice: cada uno tiene su manera de conectarse con lo divino. Su Dios es la experiencia. El sentir personal es su autoridad. Entonces, si se sienten bien con algo, se sienten cómodos, si se sienten acogidos, entonces están en lo correcto. Y aquí entra la espiritualidad tipo New Age, terapias energéticas o conexión con el universo, entre comillas. Gente que dice: yo creo en algo, pero a mi manera. Y ahí entran prácticas como el Reiki, la meditación espiritualizada, la astrología o la angelología sin Biblia. Esta idolatría de los ángeles. Y por último mencionamos el pueblo de la inclusión. ¿Cuál es el pueblo de la inclusión? El que dice: nadie queda fuera, nadie se equivoca, nadie necesita cambiar. Su Dios es la tolerancia. La no confrontación son sus buenas noticias, su mensaje de salvación. Y acá hay movimientos que rechazan cualquier enseñanza moral que implique arrepentimiento, la noción de que uno es culpable, por ejemplo. Comunidades religiosas o seculares donde lo importante es que te sientas bien como tú eres. Y frases como Dios no juzga a nadie, el amor todo lo acepta, son las que abundan en estos pueblos. Examínate, querido amigo, una vez más. Como decíamos, mencionamos 6 pueblos: el pueblo del poder, del rito, de la afirmación, el de todos, de la luz interior y de la inclusión. ¿A cuál pueblo
¿O cuál pueblo tú entiendes que es el pueblo de Dios? ¿Dónde estás buscando tu identidad? Dios no reconoce, eso sí, a ninguno de estos pueblos como su pueblo, querido amigo. No es que a Dios no le guste el orden. No es que a Dios no le gusten las buenas costumbres. No es que a Dios no le guste la aceptación mutua. No es que a Dios no le guste la humanidad. No es que a Dios no le guste el sentir personal o la tolerancia. Pero ninguna de estas cosas pueden ser primarias en la vida humana, sino que solo Dios. Y todas estas cosas solo pueden ser gobernadas por Dios para traer la verdadera paz. El pueblo del poder intenta resolver este miedo al caos y la inseguridad buscando orden por medio del control humano. Pero fracasa porque aunque logren imponer orden por fuera, no pueden calmar el corazón ni sanar la conciencia. Solo Dios puede dar una paz verdadera porque Él tiene poder no solo sobre las circunstancias, sino sobre el alma misma del ser humano. El pueblo del rito busca resolver la culpa que tenemos en el interior, ofreciendo alivio a través de prácticas externas y costumbres religiosas. Pero fracasa porque ningún acto humano puede borrar el pecado ni tampoco restaurar la relación rota con Dios. Solo Dios puede perdonar verdaderamente porque solo Él conoce el corazón y puede limpiarlo desde adentro. El pueblo de la afirmación busca resolver el vacío de identidad y el temor al rechazo, encontrando aprobación en otras personas. Pero fracasa porque la aceptación humana siempre es cambiante y es limitada. Hoy día se te acepta y mañana se te rechaza por a veces lo mismo. Dios solamente puede dar una identidad firme porque Él nos creó. Él nos conoce por completo y su aprobación no depende de apariencias, sino de la gracia, del amor. El pueblo de todos intenta resolver la soledad y la fragmentación del ser humano con una unidad artificial que no tiene verdad, pero fracasa porque no puede unir lo que está separado de Dios, que da sentido y propósito a todas las cosas. Solo Dios puede reunir a las personas verdaderamente en comunión porque Él es la fuente de toda vida y todo vínculo verdadero y significativo y valioso. El pueblo de la luz interior, busca resolver la confusión del alma con experiencias personales y caminos subjetivos. Pero fracasa, porque el ser humano no se puede guiar a sí mismo hacia Dios. Solo Dios puede revelarse con claridad y darnos una dirección segura que no depende de lo que uno siente, sino de lo que Él ha dicho. Y por último, el pueblo de la inclusión intenta resolver la vergüenza negando la existencia del pecado y diciendo que todo está bien. Pero fracasa porque lo que niega no desaparece, la culpa sigue ahí y con ello también viene la angustia. Solo Dios puede sanar verdaderamente al ser humano porque Él no niega el mal, pero sí ofrece perdón y restauración verdadera. Querido amigo, quizás tú escuchas esto y eres parte de uno de estos pueblos. Examina tu vida y piensa, ¿dónde busco mi identidad? ¿Dónde busco mi pertenencia, mi aceptación? ¿Será que confías en el siguiente gobierno para cambiar las cosas y traer seguridad y la vida bendita que quieres? ¿Será que confías en que fuiste bautizado cuando niño, quizás en ser de cuna cristiana? ¿Será que te conformas con pertenecer a una comunidad social, quizás de videojuegos, de deporte, de música? ¿O vives bajo la ilusión de que todos son de Dios y es cosa de aceptar todo? Debes saber en primer lugar que solo en el pueblo de Dios puedes encontrar la verdadera paz que estás buscando. Porque es un pueblo diferente a todos los demás. No se forma por ideas, ni por ritos, ni por emociones, sino por algo mucho más profundo. Es un pueblo donde el ser humano puede por fin saber qué es y quién es, a quién pertenece y que ha sido aceptado por aquel que realmente importa, el único que es digno. Es un pueblo donde la paz no es aparente, ni es frágil, ni momentánea, sino verdadera, estable y eterna. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que hace que un pueblo sea realmente el pueblo de Dios? Vamos a pasar entonces ahora a la segunda observación de esta tarde. Pablo argumenta que toda la historia de Israel tiene a Cristo como centro.
Pablo hace un recorrido desde la elección de los padres de Israel hasta David, mostrando que Dios fue guiando activamente la historia del pueblo. Culmina esta línea diciendo que de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y el surgimiento de Juan el Bautista es presentado como una etapa final en esa historia, justo antes de la aparición de Jesús, como quien prepara la entrada del protagonista central de todo. Pablo afirma que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes cumplieron las palabras de los profetas al rechazar a Jesús. Es decir, su rechazo también estaba predicho y forma parte del plan. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús son presentadas como cumplimiento directo de las promesas hechas a los padres. Se citan varios salmos y profecías para mostrar que Cristo no solo está en la historia, sino que es su destino y cumplimiento pleno. Y a lo largo de todo el discurso, Pablo deja claro que el centro de la historia de Israel no es Israel, sino que el Mesías, el Cristo, el ungido, prometido. Y que sin Cristo esta historia queda incompleta. Y aquí es como Cristo es el centro. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Punto 2 entonces es este: lo que hace que un pueblo sea de Dios es la relación de sus habitantes con Cristo. Querido amigo, la única manera de ser parte del pueblo de Dios es una relación con Cristo. Porque la razón por la cual no somos parte del pueblo de Dios ya es un asunto de justicia. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Traicionamos a nuestro Creador. Y esto se muestra en que ya el hecho de que tengamos un sustituto para su pueblo nos muestra que somos idólatras. Porque el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Y resulta que es cuando sustituimos al pueblo de Dios como la fuente de nuestra identidad, de nuestra pertenencia y aceptación, estamos aceptando que otro sea nuestro Dios. Ya sea el poder, ya sea la aceptación y todas estas cosas de las que hemos hablado. Y en ese sentido somos idólatras. Hemos pecado en contra de nuestro Creador. Y eso sin considerar el resto de los mandamientos que podemos mencionar. No matarás, que incluye el hecho de matar en el corazón al otro, teniendo malos deseos, teniendo un insulto en el corazón del otro, o corazón de uno hacia el otro, queriendo destruirlo de alguna forma. Una crítica destructiva hacia el otro ya es una forma de homicidio a los ojos de Dios. Es la misma raíz que lleva al homicidio. Lo mismo con la mentira, el falso testimonio, el básicamente decir como verdad lo contrario a lo que uno cree como verdadero. Todas estas cosas hemos hecho nosotros y nos tienen como culpables delante de Dios. Él es un Dios de justicia, un Dios puro, un Dios perfecto. Y nosotros no podemos, por tanto, pretender que Él nos acepte como parte de su pueblo y nos tenga como parte de su pueblo, siendo, en otras palabras, lo contrario de lo que su pueblo representa y debe representar, que es la justicia y la pureza y la santidad de Él. Por esta razón, aunque Dios tiene el poder de librarnos de todo nuestro sufrimiento en este mundo y de la muerte misma, no lo hace. Somos criminales, somos sus enemigos y estamos sufriendo una pequeñísima parte de lo que merecemos por pecar en contra del que nos creó y el que día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo nos sostiene en nuestras vidas, en nuestro pensar, en todo lo que nos hace seres humanos. Porque lo que merecemos es pasar la eternidad sufriendo conscientemente, aislados de su gracia, de su favor, de su bondad, sufriendo su ira en el infierno. Pero a pesar de esto, Dios nos permite tener tantas cosas buenas, querido amigo, que nos hacen bien y que nos complacen, ¿no es así? ¿Acaso no vivimos de repente hermosos paisajes? ¿Acaso no experimentamos hermosas experiencias? Una comida muy rica, puede ser una hermosa tarde con la familia, tener calor en el invierno, estar abrigaditos. Y eso es Dios quien lo permite.
¿Y por qué? ¿Por qué Dios hace esto con criminales que merecen en el infierno? Porque está dispuesto a recibirlos en su pueblo. Día tras día Dios muestra que es bueno con nosotros. ¿Cuánta bondad tiene Dios para con nosotros cuando consideramos que Él nos ofrece cosas buenas para que volvamos a nuestro Creador y nosotros tomamos esas cosas buenas y las usamos para alejarnos más de Él y para reemplazar el pueblo al que Él nos llama? Tomamos estas cosas y creamos pueblos alrededor de esas cosas que nos da y lo rechazamos a Él. Pero esto no es nada en comparación a lo que hizo con Cristo. Nosotros merecemos sufrir por la eternidad por el pecado que tenemos en nuestra cuenta, querido amigo. Pero Dios envió a Cristo para tomar el pecado de la cuenta de muchos pecadores, ponerlos en la de Cristo como un representante de ellos, y luego que Él sufriera el abandono infernal de Dios, que lo hizo ahí clamar: Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Para que pecadores como nosotros pudieran reconciliarse con Dios y ser parte de su pueblo de nuevo. En otras palabras, para que Dios pudiera justificarnos, declararnos justos, no por lo que hemos hecho, porque nada de lo que podamos hacer podría reparar la injusticia que hemos hecho. Pero Dios envió a Cristo. Cristo, querido amigo, es el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Verdaderamente Dios para representar a Dios, verdaderamente hombre para representar a seres humanos pecadores como nosotros. Pero Él no pecó, porque si hubiera pecado no hubiera podido sustituirnos, no hubiera podido ser nuestro representante ante Dios. Dios no lo hubiera aceptado. Él vivió perfectamente. Y en la cruz del Calvario, como decíamos, no solo el sufrimiento físico Él sufrió, sino que el cielo se cubrió de tinieblas y los pecados de muchos pecadores se cargaron en su cuenta, como decíamos, y Dios derramó su ira de justicia en Él y quedó abandonado en ese punto de Dios, sufriendo conscientemente un castigo equivalente al infierno como un sustituto, un representante de esos pecadores, para que ellos entonces pudieran ser después perdonados. Cabe destacar, querido amigo, y esto es importante que lo entiendas y que lo entendamos todos: Dios no hizo nada más para que podamos ser parte de su pueblo. Cristo es suficiente. Dios no puede entregar a alguien más digno, más valioso para hacer esta obra que a su Hijo, que es Dios. Por eso decimos que lo que hace a alguien parte del pueblo de Dios es su relación con Cristo. Ese Cristo que resucitó al tercer día para demostrarle a todo el mundo de que Dios aceptó el sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados. Querido amigo, no importa en qué pueblo creas estar, aunque se haga llamar el pueblo de Dios, o quizás no se hace llamar el pueblo de Dios, pero funciona sustituyendo lo que Dios ofrece: identidad, pertenencia y aceptación. Si esa identidad, pertenencia y aceptación no tiene relación con Cristo, nunca te va a dar verdadera paz. Dios tiene un solo pueblo en esta tierra y es el pueblo redimido por el Señor Jesús por su obediencia hasta la muerte. Y esto nos lleva a la última observación esta tarde. Pablo muestra que incluso los judíos necesitan a Cristo para ser justificados. Pablo no está hablando a paganos ignorantes en el texto que leímos, sino a varones hermanos, descendientes de Abraham, oyentes de la ley. Sin embargo, les dice con toda claridad que necesitan el perdón de sus pecados, lo que implica que aún no están justificados, aún no han sido declarados de justos, aunque son el pueblo elegido por Dios para recibir y para proclamar su palabra. Declara que por medio de Cristo se anuncia perdón de pecados, lo que muestra que la justificación no está en la ley que les dio, sino en una persona que envió. Enfatiza que todo lo que la ley de Moisés no pudo justificar, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Esto implica que ni siquiera los judíos, con toda su herencia, su conocimiento, su religión, pueden ser parte del pueblo de Dios sin Cristo. Al decir todo el que cree, abre la puerta para todo tipo de persona, Pablo, sin importar su trasfondo religioso, moral o cultural.
Así, Pablo no solo muestra que los judíos necesitan a Cristo, sino que también afirma que cualquiera que crea en Él puede ser justificado. Y esto nos lleva al último punto de esta tarde. Todos pueden ser parte del pueblo de Dios por medio de Cristo. Es más, y si eres llamado, debes ser parte del pueblo de Dios, porque es Dios que te está llamando y se le debe obediencia a Él. Querido amigo, la ciudadanía del pueblo de Dios se puede obtener todavía por medio de Cristo. Cristo resucitó para fundar la iglesia y después de 2 milenios aquí estamos haciendo el mismo llamado que Él manda hacer en su palabra y que mandó hacer las primeras iglesias. Que te arrepientas y creas en Él para que seas salvo como parte de su pueblo y para siempre. ¿Qué significa esto cuando hablamos de arrepentirnos? No nos referimos a cómo se usa habitualmente la palabra, me arrepentí de haber hecho esto, como algo ligero, como algo liviano, como un remordimiento sentimental. Nos referimos a un cambio de tus afectos, de tu forma de pensar y de tus intenciones para con Dios y para con la vida. Nos referimos, en otras palabras, a reconocer que has pecado gravemente delante de Dios, que lo has reemplazado, reemplazaste al pueblo de Dios por el pueblo, uno de estos pueblos quizás. Y ahora, entonces, te enfrentas a la culpa de ser un enemigo de Dios, básicamente. Y tú reconoces que has sido un enemigo de Dios. De eso se trata el arrepentimiento. Reconocer, soy enemigo de Dios, he pecado. Y una oración de arrepentimiento se escucha algo como esto. Padre, perdóname, he hecho lo malo delante de ti. He pecado, he vivido una vida en pueblos que no son tu pueblo, a pesar de que tú me diseñaste para vivir ahí. Yo he vivido por mis propios caminos, he buscado cosas que solo puedo encontrar en ti en otros lados, y por eso he cometido todos estos pecados. Y les confiesas todos los pecados que tú recuerdas, y no te vas a acordar de todo, pero en esa sinceridad Dios va a tomar eso como una confesión de todos los pecados que has cometido. Y luego le pides perdón, le dices que quieres reconciliarte con Él, pero no en base a tus buenas supuestas intenciones, porque no. Es solo en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por pecadores como tú. Entonces le dices, Dios, perdóname en el nombre de Cristo Jesús, no por mí, no por lo que yo haya hecho, yo me entrego. Y le ofreces solamente el pecado que hace necesaria la obra de Cristo para salvación. Entonces, a eso nos referimos con el arrepentimiento por medio de la fe, a un reconocimiento delante de Dios, confiando en que tienes audiencia con Él, gracias a que Cristo ahí está como un mediador para pecadores como tú, y le dices todas esas cosas, que reconoces tu pecado, reconoces tu maldad, que quieres reconciliarte con Él, que le pides perdón en base a lo que hizo Cristo. Si lo haces sinceramente, Él te va a recibir en su pueblo, querido amigo. Y finalmente tendrás paz. Concluimos con esto entonces. Fuiste creado para pertenecer al pueblo de Dios. En lo profundo de tu alma hay un clamor por paz, por identidad, por pertenencia y por ser verdaderamente aceptado. Eso no es casualidad. Fuiste diseñado para eso, pero esa paz no está en una ideología, ni en una religión vacía, ni en una afirmación de un grupo, ni en la espiritualidad moderna. Está en volver al Dios que te creó. Solo Dios puede darte esa paz y lo hace por medio de Cristo. Porque el problema no es solo emocional, cultural o espiritual, es moral. Hemos pecado contra nuestro Creador, hemos rechazado su gobierno y merecemos su juicio. Pero Dios en su amor envió a Cristo a sufrir en lugar de los suyos para justificarlos y traerlos de vuelta a su pueblo. No hay otro camino. Todos, absolutamente todos pueden ser parte del pueblo de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No importa tu historia, tu trasfondo, tus errores o tus ideas pasadas. Si te arrepientes confiando en Cristo Jesús, Dios te recibe. No porque tú lo merezcas, sino porque Cristo pagó por los que no merecen nada. Querido amigo, terminamos con esto. No importa si has vivido toda tu vida en una iglesia o si hoy escuchas este mensaje por primera vez. No importa si alguna vez te llamaste cristiano, religioso o espiritual, o si pensabas que con ser buena persona, entre comillas, era suficiente. Lo que importa es esto: estás en Cristo. Has sido justificado por la fe en Él. Tienes la paz que solo Dios puede dar a quienes reciben su perdón. Si no es así,
Hoy es el día para dejar atrás los pueblos falsos, los sustitutos vacíos y venir al único lugar donde hay patria para tu alma, el pueblo de Dios, fundado por la sangre de Cristo. Arrepiéntete y cree. Ven a Él, hay lugar para ti. Y si vienes con fe, Dios no te va a rechazar. Te recibirá como un ciudadano eterno de su reino y nunca más estarás sin patria. Que el Señor te ayude a conocerle para su gloria.